tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Vamos a retomar el teórico anterior, un teórico que estaba sostenido fundamentalmente en la idea de brindarles un panorama general de las categorías centrales del marxismo, haciendo fuerte hincapié sobre su perspectiva más estructural, más economicista, pero también dando algunos indicios de ciertas cuestiones que van a estar también en Michel Henry, que tiene una mirada crítica sobre esta perspectiva del marxismo. Cuando digo marxismo, digo las obras escritas tras la muerte de Marx, lo cual implicó un conjunto de interpretaciones, sobre todo dadas por Engels, que es el primero que recopila y ordena las obras de Marx, que las ordena sin la presencia de tres textos centrales, que son la crítica del Estado de Hegel, los manuscritos del 44 y la ideología alemana, sobre todo este último, que además sale publicado en 1932, y que es un poco el texto sobre el cual Michel Henry va a pivotear para criticar a los marxistas. Entonces, cuando digo marxismo, retomando, insisto, la clase anterior, digo aquellas miradas, aquellas interpretaciones que se hicieron sobre Marx después de su muerte, centradas fuertemente en lo económico. Lenin, Trotsky, Stalin, Mao Zedong, que perdieron de vista esta otra dimensión ligada a la crítica del Estado hegeliano, a los manuscritos del 44 y a la ideología alemana que no fueron publicados. Engels, por lo tanto, recuperó textos que estaban sobre todo ligados al campo de lo económico. En la clase anterior hicimos particular hincapié sobre estos aspectos, sobre eso que los marxistas denominan la estructura, o algunos denominan, según qué autor marxista uno lea, infraestructura en contraposición a una superestructura, y que en general o es determinante la estructura o la infraestructura de la superestructura, o es determinante en última instancia. Ahora, ¿qué queremos decir cuando decimos estructura? Vamos a aproximarnos a una definición, como para que ustedes tengan un marco categorial para poder comprender el concepto. Si no, no se sabe muy bien a qué se refiere uno con estructura. La estructura implica partes, relación entre las partes, oposición entre las partes, y podríamos decir que hay una reconstitución de una totalidad. En otro momento hablaremos también de determinación, incluso de determinación inconsciente en última instancia. Pero por ahora la definición de estructura sobre la cual nos vamos a mover tiene que ver con esta relación entre partes, relación entre las partes, diferencia entre las partes, oposición entre las partes y reconstitución de una totalidad. Es muy útil pensar esta definición no solo para tener una mirada estructuralista del marxismo, es decir, poder comprender por qué este marxismo es conocido como estructuralista, sino para entender otras tantas miradas estructuralistas. El lenguaje es una estructura constituida por un conjunto de elementos que se relacionan, que se oponen, que se diferencian y que en una especie de proceso de vinculaciones múltiples conducen a la aparición del lenguaje, pero parten de una totalidad finita, de un conjunto de elementos predeterminados. Las matemáticas también son una estructura, con un conjunto finito de elementos, pero con una capacidad potencial de combinaciones infinitas. En ambos conjuntos, letras y números,
tengo una dimensión finita con una potencialidad de combinaciones infinitas. Cuando hablamos de estructura en el marxismo, sobre todo en la referencia a este marxismo fuertemente economicista, del cual dimos cuenta en buena medida, insisto, en el teórico anterior, hablamos de capital constante, capital variable y plusvalía, tres elementos principales de la estructura con capacidad combinatoria. Y de esa capacidad combinatoria se desprendía un conjunto de fórmulas que mencionamos también en la clase anterior y que, fiel al estilo de recuperar escenas de ese momento anterior, planteo de nuevo ahora. Cuando hablamos de capital constante, estamos hablando de maquinarias, estamos hablando de todo lo que tiene que ver con logística, estamos hablando de insumos. Cuando hablamos de capital variable, estamos hablando específicamente de salario. Cuando hablamos de plusvalía, estamos hablando de esa realización del excedente en términos numéricos que se apropia el capitalista para sí y que en realidad le pertenece al trabajador. Vuelvo a repetir esta idea que es importante. Trabajo excedente hubo en el modo de producción esclavista, hubo en el modo de producción feudal. Lo interesante del capitalismo es la realización de ese capital en términos numéricos, es decir, poder establecer en números, en un cuánto, yo me apropié como capitalista de ese trabajo excedente. Tengo estas tres categorías que mencionamos que además producen múltiples combinaciones. Dijimos además que las tres, cuando se las suma, dan el total de la producción capitalista de cualquier país capitalista que yo quiera investigar. Y al mismo tiempo dijimos que siguiendo la lógica estructural de partes, oposición entre las partes, relaciones, ahí en esa combinación tengo como derivado un conjunto de fórmulas, de las cuales podemos plantear la composición orgánica del capital, que dijimos que era capital constante sobre capital constante más capital variable, y explicamos algunos fenómenos al respecto. Hablamos de la tasa de plusvalía, que era plusvalía sobre capital variable, y hablamos de la tasa de ganancia, que era plusvalía sobre capital constante más capital variable. Ahí tienen ese conjunto de derivaciones que se producen en términos estructurales. Este conjunto de elementos permitirían entender el funcionamiento general de la economía capitalista. Podríamos agregar algunos elementos más. ¿Hay un solo tipo de plusvalía? No, para esta mirada fuertemente economicista, que tiene como centro a la economía, que tiene como eje principal la economía, hay una plusvalía que es relativa, hay una plusvalía que es absoluta y hay una plusvalía que es extraordinaria. Cuando decimos plusvalía absoluta, se refiere lisa y llanamente a lo que tiene que ver con aumentar directamente las horas de trabajo. Ese aumento de las horas de trabajo produce una plusvalía de carácter absoluto. La plusvalía relativa implica aumentar las horas de trabajo innecesario y disminuir las horas de trabajo necesario. Y la plusvalía extraordinaria implica un conjunto de apropiaciones de la plusvalía de distintas compañías, de distintas empresas, de distintas industrias que dieron saltos tecnológicos y que ahora se apropian de la plusvalía de otras empresas que han quedado rezagadas
en ese salto tecnológico, porque producen productos más rápido que las otras y se apropian de ciertos excedentes del mercado. A esa apropiación de plusvalía se la denomina plusvalía extraordinaria. En relación a esto y siguiendo con la línea más economicista, es interesante leer a Lenin en ese texto de 1916 que se llama imperialismo como fase superior del capitalismo, donde traza un conjunto de líneas bien puntuales, explicativas de los fenómenos económicos que se dan en esta instancia superior del desarrollo capitalista. Por un lado, marca la concentración de capitales, lo cual implica la conformación de monopolios, en general bajo la lógica de quiebre de pequeña y mediana empresa y apropiación de empresas más grandes que no han quebrado en periodos de crisis porque tienen suficiente capital y tecnología para sostenerse en el mercado y que se apropian de las pequeñas consolidando mercados monopólicos y concentrando aún más el capital. Por otro lado, la fusión entre el capital industrial y el capital financiero, de la cual podemos ver hoy el privilegio fuerte que tiene el capital financiero sobre el industrial, lo podemos ver en materia especulativa, los capitales se vuelcan a los bancos, al mercado financiero, en lugar de invertir, pero en principio acá se da la fusión entre el industrial y el financiero. Por otra parte, se produce un reparto de las grandes transnacionales monopólicas del mercado mundial en lo que respecta a la fase económica, y en lo que respecta a la fase política, el imperialismo se apropia directamente de países, de algunos países, que pone a su servicio. Se reparte en el mundo incluso en términos de territorio, con esos dos movimientos, un movimiento económico y un movimiento de carácter político. Todavía acá claramente estamos hablando de el marxismo y de una línea que aparece expresada en algunos segmentos del Capital, en Trabajo asalariado, otro texto de Marx. Entonces, en esa dimensión es que planteamos esta concepción economicista, pero también en la clase anterior marcaremos algunos aspectos de la ideología, sobre todo con la mirada de Althusser. E hicimos mucho hincapié en todo lo que tenía que ver con los aparatos reproductores de ideología y la idea de falsa conciencia. Y planteamos además cómo en Althusser, en todo caso, la ideología tiene un carácter imaginario, pero ese es un rasgo de la ideología de conjunto. No habría en todo caso una conciencia más verdadera que otra conciencia que es falsa. No es que los trabajadores, no muchos, no llegan a la conciencia para sí porque en realidad viven en un mundo de ilusiones, sino que en su conjunto la ideología tiene que ver con lo imaginario. Y planteamos particularmente el tema de la educación como un aparato ideológico central del Estado, constitutivo de subjetividades, de modelos únicos de subjetividad. Y no dimos ejemplos de los medios de comunicación, abundan en detalle. Abundan en detalle. Hay montones significativos todos los días de manera cotidiana de cómo son reproductores de ideología. Podríamos citar hoy en ese nivel de detalle ejemplos ligados al COVID y las últimas marchas que se han producido y los conceptos que surgen alrededor de esa ideología. Ahí uno podría plantear, la disputa no es por la verdad, y este es el principal inconveniente, pero todavía no vamos a entrar a esa dimensión.
Solo quiero citar que en el teórico anterior también introducimos el problema de la ideología. Esa ideología que aparecería en el lugar de la superestructura, que tiene que ver con el orden del derecho, que tiene que ver con la educación, que tiene que ver con los medios de comunicación, con los aparatos reproductores de ideología, que también tenemos en claro que tienen sus aparatos de coerción, sus aparatos represivos. Porque cuando alguien se aparta de la ideología dominante, dicho en términos marxistas, es disciplinado por los aparatos de coerción, entiéndase aparato judicial, policía, cárcel. Entonces, ese panorama está presente en el teórico anterior. Lo traigo a colación para poder entender lo que va a venir ahora. Esta es la mirada del marxismo como fenómeno cultural. Para Henry, vuelvo a repetir, hay un problema, que es que los textos filosóficos centrales no estaban en circulación. Los que ya mencionamos, ni la crítica al Estado de Hegel, ni los manuscritos del 44, ni la ideología alemana. Y eso, para pensar el marxismo, es un problema. Por lo tanto, cuando el socialismo real se constituye en el poder, sobre todo la revolución china del 49 de Mao Zedong, la revolución rusa de 1917, conducida por los bolcheviques, por Lenin, por Trotsky, por Stalin, no está en circulación la ideología alemana, no están en circulación los manuscritos del 44, no está en circulación la crítica al Estado en Hegel. Entonces, ahora sí, podemos comenzar a escribir al texto de Michel Henry. Pero antes de eso, vamos a contextualizar quién es Michel Henry. Michel Henry es un filósofo nacido en Vietnam en 1920, que tiene toda su trayectoria educativa y toda su trayectoria filosófica instalada en Francia. Fundamentalmente porque después de la trágica muerte de su padre, un marino vietnamita que fallece en un accidente, su madre, que es pianista, se vio obligada a emigrar a Francia para buscar nuevas oportunidades. Estas son las condiciones que también a veces uno debe pensar, o no a veces, yo diría siempre, para poder entender las condiciones subjetivas en las cuales se produce una filosofía. Michel Henry entonces es vietnamita, se forma en Francia y toda su trayectoria filosófica está allí. Se forma con Hippolyte, un filósofo francés que para aquellos que conocen el campo psicoanalítico o tienen alguna aproximación a él, es un filósofo que ha sido retomado en diversas oportunidades por Lacan para pensar algunas problemáticas. Su primer trabajo, el primer trabajo de Henry, que tiene que ver con su tesis de grado, es sobre la felicidad en Spinoza. Es un texto donde Henry lo que va a trabajar sobre todo es un cuestionamiento a la mirada de la red extensa, a ese cuerpo mecanicista que está presente en Descartes. Lo va a ubicar en otro orden ese cuerpo, se va a preguntar por la afectividad. Incluso en ese texto comienza a vislumbrarse algo muy interesante para Henry, que es que Descartes es Descartes y sostiene su filosofía en el yo pensante, porque fundamentalmente de fondo hay una afectividad hacia las matemáticas. O sea que el fundamento del desarrollo cartesiano
del pienso, luego existo, tiene un núcleo primitivo que podríamos denominar, forzando un poco las categorías, un núcleo primitivo, entre comillas, original, ligado al afecto. El segundo texto importante de Henry que quisiera traer a colación para entender a este filósofo, que es un filósofo colateral, que es un filósofo periférico, que no forma parte de la casta selecta de los filósofos retomados en distintas instancias universitarias, es un texto que se llama La Barbarie. Un texto ligado a temas que tienen que ver con las nuevas tecnologías, a poder pensar qué pasa con las nuevas tecnologías. Y donde Henry, dicho de manera muy rápida, lo que va a plantear es que las nuevas tecnologías no captan nada de lo profundo de la subjetividad, nada de los dramas más íntimos del sujeto, de los dramas más ligados al sentimiento, más ligados a la afectividad. Y por último, quisiera citar el texto de la genealogía del psicoanálisis, donde Henry va a trabajar el tema de lo inconsciente, pero ya no en la línea freudiana ligada a todo lo que tiene que ver con la energía, a todo lo que tiene que ver con los montos de afecto, los montos de afecto en el sentido del monto de afecto depositado en la palabra, ni tampoco con la mirada lacaniana más ligada a la estructura del lenguaje, sino que va a trabajar sobre el fondo del inconsciente en términos de sentimiento, de lo que me hace sentir, en términos de afección individual singular. Ahora sí, estamos en condiciones de ubicar al texto que en realidad tenemos que trabajar, que es el texto que se llama La vida y la muerte, Marx y el marxismo. Es un texto que Henry procesa y trabaja en un recorrido por Checoslovaquia, por Alemania del Este, y comienza a tener una mirada crítica de esos modelos de socialismo real, sostenidos en la mirada marxista fuertemente economicista. Y además tiene en sus manos la ideología alemana, los manuscritos del 44, tiene en sus manos la crítica al Estado de Hegel. Por lo tanto, yendo a las bases profundas, sobre todo de la ideología alemana, Henry comienza a encontrar que la base del problema en Marx no está en la economía. La base del modelo filosófico de Marx, de ese filósofo de la economía que es Marx, está sostenida en la dimensión vital, en la vida, en la autoafección de la vida, en una vida ligada a los afectos, en una vida ligada a eso que le pasa al trabajador cuando entra a la unidad productiva y la sufre a esa relación, la padece a sus dolores, a sus ansias, a sus deseos. Que esa es la base filosófica sobre la cual después Marx va a montar el concepto de historia, el concepto de economía, los conceptos ligados a las clases sociales. Pero antes de entrar ahí, me gustaría definir algunas cuestiones ligadas al materialismo, que insinuamos la clase anterior en términos epistemológicos, en esas relaciones que denominé sujeto-objeto, en Descartes, en Hume, en Locke, en Kant.
¿Cuál es la discusión previa o la discusión que se está dando en términos filosóficos en el 1800? Las miradas monistas están en escena. El idealismo versus el materialismo. Marx cuenta como antecedente para el desarrollo de su filosofía a los textos de Feuerbach y a los textos de Hegel, fundamentalmente esos dos. ¿Por qué digo esos dos? Porque parte del concepto de materialidad, de materialismo, lo toma de Feuerbach, y de Hegel va a tomar la noción de dialéctica. Y de ahí va a aparecer esa asociación forzada que aparece en los textos de Engels, pero que no está planteada así en los manuscritos del 44 ni en la ideología alemana, que es la dialéctica materialista. ¿Qué está planteando Feuerbach en ese periodo? Feuerbach es un revolucionario democrático y es el que va a instalar el concepto de materialismo, discutiendo sobre todo con Hegel, porque considera que Hegel, en sus fundamentos filosóficos, en sus fundamentos lógicos, sostiene el sistema religioso. Y lo que va a plantear Feuerbach sobre todo es que Dios no es más que la idealización de un conjunto de aspectos que le pertenecen a lo humano. Esas perfecciones que se le otorgan a la deidad en realidad le pertenecen en potencialidad al ser humano, que es quien lo creó. Es una idea, es un pensamiento constituido por el ser del sujeto, por ese ser orgánico. Por lo tanto, el planteo de Feuerbach va a tener que ver con desmantelar ese idealismo que está presente en Hegel. Y además va a cuestionar la idealidad de la dialéctica de Hegel. Porque recuerden que el movimiento hegeliano de la dialéctica, y aprovecho ya para marcar los puntos principales de la dialéctica, sin pretensión de profundizar, porque no estamos trabajando Hegel, porque no estamos trabajando Feuerbach, pero sí son antecedentes de los cuales uno debe tener al menos alguna pincelada para entender qué viene en Marx, sobre todo cuando está escribiendo la ideología alemana. La dialéctica de Hegel está implicando un movimiento de tesis, antítesis, síntesis, donde la síntesis se convierte de nuevo en tesis, es decir, que es un movimiento permanente, pero con un fin de absolutización, con un fin de llegar a eso que Hegel denomina el espíritu absoluto, y que de fondo intenta desmantelar esa categoría que aparecía en Kant y que mencionamos la clase anterior, que es la cosa en sí, el nómeno, lo irreductible, lo que no se puede conocer, lo que escapa a cualquier categoría, porque ese elemento es traumático para la filosofía. Hegel en esa operación lo que va a plantear es que la tesis inicialmente es el sujeto y su interioridad, que la antítesis es la creación del mundo conceptual, y de ese movimiento hay que retornar nuevamente a la interioridad del espíritu para entender que todo lo exterior está en lo interior. Por lo tanto, ahí tengo esa noción de espíritu absoluto. Son las categorías sensibles las que crean la realidad. Lo real está en mi interior. Ese debate está presente todo el tiempo en la filosofía entre
dos polos, los monistas, tanto idealistas como materialistas, y los dualistas. Un dualista que mencionamos es Descartes. Otro dualista que mencionamos es Kant. Entonces, este debate es central. Y Marx va a retomar la dialéctica de Hegel y la va a criticar diciendo que en realidad la dialéctica de Hegel claramente lo que no está entendiendo, y esto lo toma de Feuerbach, es que hay un origen material de las cosas, que hay una realidad exterior y que por lo tanto es esa materialidad exterior la que determina la conciencia, no la conciencia la que determina a la materialidad. Que en todo caso la conciencia es un reflejo de esa materialidad exterior. Pero en los dos casos, tanto en Feuerbach y en Hegel, lo que no está es la dimensión social del problema. Feuerbach va a plantear una especie de nueva religión, porque religión viene de religar, y va a considerar que si hay una instancia de religación, es la instancia amorosa, hombre-mujer. Ese amor es precisamente la materialidad que él considera central para pensar las relaciones sociales. Ese religar, pero no tiene ninguna conexión con la realidad política, con la realidad social, con la problemática de las injusticias, con los sufrimientos. Y en Hegel tampoco está presente esta dimensión, por lo tanto la dialéctica materialista implica presumir la existencia de un orden real, de una realidad exterior, pero al mismo tiempo entender que esa realidad exterior condiciona la conciencia, constituye la conciencia, la moldea. Esto es lo que está presente en algunos puntos del planteo marxista de la filosofía de Marx. Eso es lo que algunos después forzaron como materialismo dialéctico. ¿Cuál es el problema ahí? Que para Marx la realidad no tiene que ver con la realidad física, en el sentido de la física literalmente, en el sentido de las relaciones entre peso, masa, volumen, velocidad, tiempo y espacio, sino que tiene que ver con la noción de que la realidad está ligada a la vida de cada sujeto, que es esa realidad efectiva, vuelvo a repetir, la que permite constituir las categorías de la economía, la que permite constituir las categorías ligadas a la ideología. Nuevamente se produce un fenómeno de alienación. Las categorías que creamos en lo económico terminan determinando y condicionando a la vitalidad, a la vida misma. Esos intangibles que mencionamos hace tiempo, tiempo, espacio, dinero, que se expresan en relaciones de capital constante, capital variable y plusvalía, terminan haciéndonos perder de vista esta base central que es la vida. Por eso decíamos, no hay elemento de intercambio numérico, no hay valor al salario que compense una instancia vital. No hay relación entre el tiempo vital dejado en la unidad productiva y el monto cuantitativo que se paga en salario. Porque esta noción de tiempo vital no tiene forma de ser intercambiada. Porque ese tiempo que se deja en las unidades productivas, no hay salario que lo pague. Es vida no vivida. Por ahí se dice una canción, vivir solo cuesta vida.
pero esa vida no tiene magnitudes que la compensen, no hay abstracciones que la compensen, no hay salario que compense el sufrimiento de un trabajador en la unidad productiva, que compense las horas de felicidad perdidas dentro de su entorno familiar, que compense la felicidad que le produce hacer actividades artísticas o deportivas más allá de su espacio laboral. No hay forma de compensar eso. Y ahí aparece el gran concepto en la ideología alemana que Henry enarbola como bandera, que es el concepto de praxis. La praxis no es la práctica. La práctica es la acción directa sobre el objeto para transformarlo, modificarlo, interpretarlo, comprenderlo. Pero la praxis tiene que ver fenomenológicamente con mi interioridad. ¿Con qué estoy sintiendo? ¿Qué emociones? ¿Qué afectos? ¿Qué sensibilidades se me despiertan? ¿Qué dolor corporal tengo? Un dolor que me pertenece de manera singular y que no puede ser transferido a otro. Entonces, Michel Henry está trabajando en este escenario, con estos problemas, con esta categoría de la praxis. Entonces, la praxis, eso que nosotros percibimos, pero que tiene que ver con las sensaciones, con las emociones, con este cuerpo carne que siente dolor, que siente alegría, que siente sufrimiento, que siente ansiedad, que tiene deseos. Si quieren agregar una categoría extra del campo psicoanalítico que después vamos a trabajar, que tiene pulsiones. Es la clave central de la filosofía de Marx. Marx es un filósofo de la economía. Entonces, el concepto de clase social, que cuestiona de manera crítica la idea de una sociedad integrada, total, porque ahora hay una sociedad dividida en clases. Los proletarios y los burgueses, los obreros y los dueños de producción, los que tienen solo su fuerza de trabajo para vender en el mercado y aquellos que son dueños de los medios de producción. Y esa idea de conciencia en sí, conciencia para sí, tienen como base central la experiencia vivencial individual, tanto de los burgueses como de los proletarios, y que parece ser además muy difícil de totalizar, de generalizar. No todos vivenciamos igual nuestra experiencia con nuestras prácticas, que produce además determinados efectos de praxis. Por eso la clase anterior también planteábamos que la idea de una clase social que tiene la capacidad de representaciones iguales, de concepciones, de abstracciones, de formas de interpretar el mundo iguales, es muy difícil de presentar. Es un forzamiento hablar del proletariado como clase o de la burguesía como clase, perdiendo de vista la idea de praxis. No todos los proletarios necesariamente piensan igual, tienen una misma ideología, ni todos los burgueses piensan igual y tienen una misma ideología. Hay que recordar además que alrededor del concepto de clase social proletaria aparece además el concepto de partido. Hay un conjunto de hombres que coordinarían estas acciones del conjunto del proletariado.
interpretadores que representan a esos que son los proletarios, con la supuesta hipótesis de que representan fielmente la totalidad de los intereses de los proletarios. Y los proletarios además sacrificarían su vivencia individual, ese tiempo histórico limitado que es nuestra vida, nuestra existencia, en función de una serie de elementos comunes, de conceptos comunes, que llevarían en algún momento a la liberación. Porque hay que recordar que el movimiento, que no describí la clase anterior, solo lo mencioné, es socialismo, dictadura del proletariado y disolución del Estado en el comunismo. Comunismo que además implica la idea de un mundo bastante similar al que se propone en el paraíso religioso. Es decir, un mundo donde todos somos iguales, nuestros deseos y nuestras pulsiones están liberadas, todo es maravilloso y no hay conflicto. ¿Es posible imaginar un mundo sin conflicto? Bueno, el comunismo lo imagina, el paraíso planteado en las versiones religiosas también lo propone. El partido representa o puede representar cabalmente los intereses de todo el proletariado, de ese que se llama consciente en sí y también del consciente para sí. Es posible, y acá instauro un concepto que después vamos a trabajar y a recuperar para cuestionarlo, que es muy caro las ciencias sociales y que a mi criterio es uno de los principales errores para comprender ciertos fenómenos sociales, que es el concepto de necesidad. El concepto de necesidad, que se opone a un concepto que, como mencioné antes, vamos a poner en circulación al momento que entramos al espacio más ligado al psicoanálisis, a un sujeto que ya es un sujeto dividido. El concepto de necesidad, que no es la pulsión, es un concepto donde habría adecuación a objeto. ¿Qué quiere decir eso? Que tengo una necesidad y hay un objeto que la satisface plenamente. Buena parte de estos planteos parten de la idea de esta noción de necesidad, de que hay objetos que satisfacen y por lo tanto la necesidad es solo un problema de encontrar el objeto exacto para satisfacerla, para tapar la demanda. Cuando uno piensa en esta idea del proletariado, piensa que hay además necesidades insatisfechas. Que una vez que esas necesidades insatisfechas se satisfagan, todo va a cesar y se va a detener. Cuando uno percibe lo que ocurre en el socialismo real, sobre todo de la Unión Soviética, antes de la caída del muro en 1989, va a encontrar cientos, miles de ejemplos que apuntan a esta idea de satisfacción de la necesidad. ¿Puedo pensar un yin para todos que satisfaga las necesidades de todos? A todos los proletarios en la dictadura del proletariado, ya expropiados los medios de producción, a todos les doy pantalones del mismo color, con la misma confección, la única diferencia obviamente son los talles, pero tienen un solo color.
¿todos estarían satisfechos? Seguramente aparecerían críticas, seguramente aparecerán cuestiones más ligadas al deseo. Yo quiero un jean rojo, yo quiero un jean azul, pero si la necesidad está satisfecha, ¿por qué hay insatisfacción, aún con la necesidad satisfecha? Puedo imaginar la invención de una pastilla blanca, redonda, única, que los alimente, que satisfaga la necesidad vital de la alimentación para todos, con todas las proteínas, con todas las vitaminas necesarias. No hay más alimentos, solo pastillas. ¿Está cubierta la necesidad bajo la perspectiva que definimos? Sí, claro, pero hay un problema que nuevamente tiene que ver con el deseo, que nuevamente tiene que ver con la pulsión. Quiero comer pollo, quiero comer asado, quiero probar vegetales, quiero comer fruta. Pero si la pastilla satisface, ¿cuál es el motivo de esta permanente insatisfacción, de esta permanente demanda del proletariado que yo estoy representando en el Estado porque formo parte del partido gobernante? Sumado a otro problema, que es que se produce en esta relación proletariado-partido gobernante una burocracia. Por eso Trotsky va a hablar de un capitalismo de Estado cuando hable de la Unión Soviética, de cómo hay un conjunto, un pequeño grupo de burócratas que se han apropiado del Estado y se benefician de él, manteniendo la ficción de una representación a una totalidad imposible de representar, que es el proletariado. Este imposible es un imposible lógico. Cuando alguien escucha la categoría todos, todos los proletarios, todos los burgueses, todos los argentinos, esa apreciación en términos lógicos es falsa, porque es imposible representar a la totalidad. Todos es literalmente todos. ¿De verdad represento a la totalidad del proletariado? A todos. En sus necesidades, en sus intereses, en sus deseos, en sus pulsiones, en sus sufrimientos, en sus dolores. Por eso el concepto de totalidad es un concepto cuestionado, no solo por este aspecto lógico, sino porque la idea de totalidad, incluso no solo para Henry diría, sino también para Michel Foucault, son categorías totalitarias, en la medida que intentan imponer criterios universales. Por lo tanto, lo que hay en juego nuevamente son este conjunto de sujetos en relaciones productivas, carne viva, sufriente, ligada a la noción de praxis. Es cierto que uno de los conceptos centrales en Marx tiene que ver con esta idea de los filósofos se han cansado de interpretar al mundo, de lo que se trata es de transformarlo. Pero esa transformación no tendría que ver con esta idea de totalización. Esa transformación en todo caso está acentuada en la reivindicación de estos lugares más ligados a los aspectos de sufrimiento, de dolor en las unidades productivas. Ahora, esta noción de afecto, porque si no es un concepto que a uno no termina de entender de dónde viene. Michel Henry tiene un
bagaje conceptual muy influenciado por un filósofo que está escribiendo también en el 1800, casi diría tan periférico como él, pero en otro periodo histórico, que es Maine de Biran. Pierre Maine de Biran, que está escribiendo en el 1800, que es filósofo y psicólogo, aborda problemáticas ligadas a la psicología, y que trabaja también fuertemente el concepto de afecto, de afección. El concepto de afecto tiene que ver con un punto de partida que también vamos a retomar en profundidad, explicándolo, relacionándolo con el campo psicoanalítico. El afecto inicialmente se recibe de manera pasiva. Cuando emerjo al mundo, como eso que Nietzsche denomina cachorro humano, emerjo a un conjunto de redes afectivas que están previamente establecidas. Es el afecto el que recibe a mi carne. Es el afecto recibido de manera pasiva. Es la erotización de ese cuerpo, es el amor sobre ese cuerpo, si es que hablamos de cuerpo en ese periodo. Después explicaremos por qué pongo entre comillas la noción de cuerpo ahí. Pero esa instancia neonatal que recibe ese afecto de manera pasiva, que recibe ese amor de manera pasiva, que recibe esa felicidad de esa manera pasiva, ¿por qué no? Que recibe ese sufrimiento de manera pasiva, es la que efectivamente va a tener que hacer algo con esa afección, con eso que recibió. Pero inicialmente lo que está ahí en la base es la recepción del afecto de manera pasiva. Cito algo que después nuevamente vamos a retomar. Síndrome hospitalario. Cuando nacemos, necesitamos de vínculos afectivos. Si voy al hospital recién nacido y no hay afecto que se deposite sobre mi carne, caricias, lenguaje alrededor mío, un lenguaje que me contiene, que me nombra, que me mima, el neonato, aún recibiendo todos los elementos materiales, elementales para su alimentación, para su supervivencia, muere. Somos seres ligados a la afectividad. Entonces, estas problemáticas son las que están planteadas fuertemente en el texto de Marx y el marxismo. ¿Qué está vivo y qué está muerto? La noción de clase efectivamente está cuestionada. La noción de totalización está cuestionada. Las nociones de economía, de sociedad, de Estado, son categorías diseñadas por el individuo, diseñadas por la praxis de los sujetos, no al revés. Muchas veces la tendencia entonces, ¿cuál es? A caer en la fetichización que menciona Marx en diversas oportunidades. Perder de vista que la circulación de los objetos, que la bolsa de valores, no es más que la discusión profunda sobre el trabajo humano, sobre la vida en el mundo fabril, en el mundo productivo de un montón de humanos que sufren y perciben el mundo de manera distinta. Que incluso podríamos decir que el juego final es un juego de apropiaciones de tiempo.
de tiempo subjetivo. Aquello que yo no puedo vivir como proletario, aquel que se apropia de mi tiempo y me hace creer que yo puedo cambiar ese tiempo por algo que lo compensa, que es el salario. Y si quieren damos un paso más, con algo que lo compensa pero no es el salario, es un objeto que yo considero necesario para satisfacerme y que lo voy a comprar con ese salario, para luego encontrarme de manera frustrada con que ese objeto no me satisface, no calma mi necesidad, porque efectivamente el problema no es la necesidad, tiene que ver con otro concepto que es el de pulsión, tiene que ver con otro concepto que es el de deseo. Por lo tanto, no hay objeto señuelo, tecnológico, gadget, como lo denominan algunos, que logre satisfacer a la subjetividad, que logre, si quieren, para decirlo de manera más directa, producir un placer extra, un plus de placer que compense eso que llamamos plusvalía y que de fondo tiene que ver con cómo se apropia otro de dosis vitales y las administra para usarlas en función de la liberación de su propio tiempo. Entonces, ahí hay toda una cuestión a desmarañar que complejiza las lecturas simplistas, economicistas del marxismo, de ese fenómeno cultural llamado marxismo. Bien, dicho esto, no quisiera extenderme mucho más. La idea es que en la próxima clase abramos a las preguntas que hacen a los teóricos ya dados y a el texto de Michel Henry. Lo vamos a hacer en el próximo teórico, o sea que el próximo teórico vamos a usar Zoom para que ustedes puedan realizar esas preguntas. La próxima clase, después de esa, va a ser otra vez una clase teórica, donde vamos a comenzar a articular algunas cuestiones más ligadas al psicoanálisis. No voy a entrar en el budismo zen, lo voy a saltear. Presumo que Daniel ha trabajado sobre el tema y por lo tanto, como los teóricos de Daniel van a salir publicados, o se supone que así va a ser, dejo cubierto por Daniel ese espacio. De cualquier manera, si fuera necesario, en la tanda de preguntas que hagamos en el próximo teórico, me dicen si quieren un teórico especial sobre el Zen. Dicho esto, me despido, les agradezco por escuchar, nos veremos en el próximo teórico.